Bienvenidos a Todo al Negro. Su conductor estrella, David Acera. Démosle un fuerte aplauso a David, por favor. Y quien dice fuerte, dice suave. Y érase, ¿qué se era? Que hace años, muchos años, en la lejana India, quién sabe si en el estado de Bengala, había un hombre pobre, muy pobre, que todos los días se lamentaba de su mala fortuna. Pero hete tú aquí que un buen día aquel hombre que sobrevivía pidiendo pudo ver como en su aldea penetraba una gran carroza de oro, a lomos de la cual iba un sonriente monarca, un sonriente rey. Y el hombre pensó: estoy salvado. Solo con unas raspaduras de la riqueza de este monarca voy a cambiar para siempre mi fortuna. Y estoy convencido de que este hombre viene aquí, está aquí para mí. Oye, y dicho y hecho, justo al pasar al lado de aquel pobre hombre la carroza de oro, el monarca detuvo los caballos, miró al hombre, el hombre levantó la vista esperando el maná, y justo en ese instante el monarca extendió la mano y le dijo al pobre: ¿qué tienes para mí? El pobre, sorprendido, pues no llevaba nada más que unos puñados de arroz en su mochila.
se quedó paralizado, pero el monarca volvió a sonreír, volvió a extender la mano y le dijo a aquel hombre: ¿qué tienes para mí? Con dificultad, con rubor, el hombre que pensaba que su fortuna seguiría siendo mala para siempre, introdujo la mano en su morral y extrajo un único grano de arroz. Se lo dio al monarca, que sonrió, cogió su carroza de oro y salió. Corre que te correrás de la aldea. Al finalizar el día, el pobre hombre, el de la aldea del estado de Bengala, en la lejana India, vació su morral y pudo descubrir que mezclado entre el resto de su arroz había un único grano de arroz. Y el pobre hombre se lamentó y lloró y dijo: ojalá le hubiera dado al dorado monarca todo mi arroz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por haberlo escuchado. Bueno, los cuentos, Gonzalo, fuerte el aplauso para él también, que se inaugura hoy aquí en Todo al Negro 2030. Los cuentos, digo, siempre esconden algún consejo. Este yo no sé si está patrocinado por el Corte Inglés o cualquier otra multinacional y quiere decir que demos a los monarcas que por ahí pululan todo nuestro arroz, pero también creo que puede tener otro consejo. Uno que me cuenta siempre un amigo mío, el cantante de Afro King Brothers, de aquí de Asturias, que siempre dice: amigo David, vida es como boomerang. Lanzas mierda, vuelve mierda. Lanzas pan, vuelve bocadillo. Hoy estamos aquí en la Agenda 2030 en Todo al Negro, el podcast oficial de la Semana Negra de Gijón, patrocinado por la Dirección General de Agenda 2030, para hablar de al menos 3 ODS, esos grandes objetivos de los que nos hemos dotado como humanidad: el de la pobreza, hambre cero y bienestar. 1, 2 y 3. Para conversar con nosotros a lo largo del programa, y para ellos ya pido un fuerte aplauso, tenemos a 2 representantes de la sociedad civil: Carmen Moreno, de la Unión de Comerciantes de Gijón, fuerte el aplauso, y Paco Ramos, de Ecologistas en Acción. Os animo a en nuestra playa ODS. Y como no hay podcast sin invitado, vamos a prepararnos ya para recibir con gran expectación, y ahora sí, un fuerte aplauso a Santiago Roncagliolo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Que se escuche. Santiago. Muy bien. Nuestro primer entrevistado, y además nunca mejor, porque con el libro que has venido a presentarnos aquí, El accidente, de alguna manera, bueno, sales y llegas a un podcast. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver tu novela con el mundo del podcasting? Bueno, el libro que estoy presentando en la Semana Negra en realidad es una especie de primicia española, porque solo va a estar en la Semana Negra. Es un libro que viene de un podcast que escribí para una actriz mexicana, Vanessa Bauche. Es un thriller, es una historia de mucho suspenso, y entonces el año pasado apareció en toda América Latina, pero como ya tengo otros trabajos en España, tendrá que esperar a que salgan estos otros, pero hicimos este pequeño lanzamiento en la Semana Negra porque uno le tiene mucho cariño a la Semana Negra. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros a ti. Santiago Roncagliolo, Lima, 1975. Eres novelista, guionista, periodista. Ganas el premio Alfaguara con Abril Rojo, y tu obra aborda la violencia política, los miedos colectivos en América Latina, con una mirada siempre crítica y directa, una mirada que nos gusta aquí, especialmente en la Semana Negra de Gijón. Oye, Santiago, el miedo, la novela negra, la novela en general, ¿qué lugar ocupa este sentimiento humano, tan humano y tan extendido en la actualidad, en tus novelas? ¿Y qué papel crees que debe de jugar en la ficción y también en la realidad? Bueno, yo creo que el miedo y la risa son las cosas más físicas que te puede producir una obra de arte. Si te pone la piel de gallina o te ríes, y es que tu cuerpo está respondiendo. Y entonces me interesa hacer unas cosas
muy inquietantes, que te tengan muy prendido de lo que vaya a ocurrir, que aborden cosas muy oscuras de lo que somos las personas, lo que podría ser yo o podría ser tú. Y me interesa explorar mucho los monstruos, ¿no? Mis historias no van tanto de un detective investigando un crimen, sino del criminal, del monstruo y de cómo alguien se hace un monstruo, porque no estamos tan lejos, ¿no? Los monstruos, los terroristas, los abusadores, las brujas, los inquisidores que pueblan mis novelas están hechos de sed de justicia, de necesidad de amor, de cosas que todos hemos sentido, solo que toman un camino enfermo, y es ahí donde a mí me interesa contar. Además de novelista, eres traductor. Un oficio que yo no sé si, bueno, como el del propio novelista, ¿no? Puede estar en extinción o amenazado por el propio desarrollo de hecho, las tecnologías. Hace mucho que no soy traductor, pero traduje algunas novelas de de Joyce Carol Oates, de Jean Genet, traduje cosas muy bonitas, la verdad. De Guide también. De André Gide, sí. ¿Y qué aprende un novelista traduciendo? Sobre todo traduciendo a grandes como los que, bueno, como tú y como los que acabamos de nombrar. Sobre todo, por ejemplo, con Gide, yo aprendí que a los escritores franceses les habían tenido tanto respeto que sus traducciones eran ilegibles. Que durante mucho tiempo se creyó en español que un libro bueno era un libro incomprensible y muy complicado, con palabras muy raras. Y Gide era un escritor muy transparente, muy claro y muy sencillo. Y entonces aprendí ahí que uno a veces traduce desde sus prejuicios también, desde lo que él cree que el escritor debería ser. Con Joyce Carol Oates aprendí algo que me sirve mucho para mi trabajo, porque Joyce Carol Oates hace thrillers emocionales, son historias muy inquietantes también, pero no sobrenaturales, son historias sobre lo que las personas podemos hacernos, ¿no? El daño que podemos hacernos y sobre el mal que habita el corazón humano. Y yo también escribo de eso, sé que traducirla fue muy interesante. Traduje 2 novelas que, para que tengas una idea, una se llama Violación y la otra se llama Bestias. Esa es Joyce Carol Oates. Suavita las dos, ¿no? Es una comedia romántica. Oye, dices que aprendes también traduciendo, bueno, que puede estar también de alguna manera mediado por el sesgo de lo que uno cree que debe de ser un novelista. ¿Qué piensas que debe de ser un novelista? ¿Quién tiene que ser? ¿Quién no tiene que ser? ¿Cómo nos enfrentamos a la hoja en blanco y cuáles son los objetivos que nos debemos de plantear como autores? Yo lo que busco es sobre todo crear emociones. Creo que leo y escribo porque la vida siempre podría tener más, porque podría darte más, porque podrías vivir más cosas de las que te tocan, y para eso las buscas en las historias, en los libros, en el cine, en la televisión. Buscamos historias que nos permitan experimentar cosas que no nos da la vida real. Y entonces a mí me interesa que mis novelas tengan mucho suspenso, mucho humor, mucho drama, porque en el fondo todo es un decorado, pero lo que nos interesa de una novela es el drama, nos interesa identificarnos con los personajes, emocionarnos con ellos y sufrir con ellos, y salir luego de esa experiencia siendo más persona, teniendo más emociones de las que teníamos antes de llegar ahí, teniendo una comprensión más amplia del mundo, porque hemos sido alguien más del que somos. Y en ese proceso de conocernos, de emocionarnos, de ser más personas, y teniendo en cuenta que aquí siempre lo decimos, ¿no? Todas las expresiones artísticas en la novela, en la Semana Negra se encuentran unas cuantas, dialogan siempre entre sí. ¿Qué crees que aporta específicamente la novela para ser más humanos, para acercarnos más a nuestras emociones y a nuestros sentimientos frente a otras propuestas, bueno, pues ya sean el cómic, otras que se pueden encontrar aquí, como el propio audiovisual, artes plásticas, bueno, o escénicas? Cuando lees una novela, te pones en los zapatos de un personaje que puede no tener nada que ver contigo, que puede ser un asesino, que puede ser odioso, pero al ser ficción, eso es más difícil con una historia real. Es más difícil que te identifiques con la historia de un violador, de un terrorista de ETA, porque es de verdad. Pero si es una historia de ficción, puedes
tomar los zapatos de este personaje. No importa que lo que hagas sea horrendo, y por un tiempo vivir como él y mirar el mundo desde su punto de vista. Y yo creo que eso te devuelve la realidad mejor equipado para entender otros puntos de vista. Y en este momento en el mundo me parece que no hay nada más necesario que seamos capaces de entender otros puntos de vista. Creo que vivimos en un mundo en que ya nadie escucha a los que piensan diferente que él o ella, y que esta experiencia de la ficción te ayuda a salir de ti mismo y a descubrir otras maneras de ver la realidad. Yo me quedo, vamos, con esa reflexión, Santiago, de la novela como diálogo, la novela como generadora de empatía y de capacidad de ponerse en el lugar del otro y de la otra, de entender a las demás y a los demás en un mundo en el que a veces parece nos cuesta bastante hacerlo. En la Semana Negra, precisamente, entendemos que de alguna manera nuestro festival se basa en eso, ¿no? En un toma y daca entre autores y público y entre el público entre sí. ¿Qué te aporta a ti específicamente este festival nuestro, ya que estás aquí inaugurando esta temporada de podcast, de videopodcast con música y la de mi madre? La Semana Negra en particular, he venido muchas veces, me ha aportado subirme una noria borracho, ver un festival de cine de mafiosos japoneses, encontrarme con escritores a los que admiraba y poder comer con ellos y conversar con ellos, descubrir escritores que no sabía que admiraba y empecé a admirar. En este año en particular, salir de Barcelona, donde hacen creo que 80 grados de temperatura, y venir a un Gijón muchísimo más agradable. Vivir un montón de vida. Mis recuerdos de la Semana Negra están asociados siempre a lo mismo que los libros, a vivir más cosas que apetece vivir y que la vida fuera de aquí no me da. Santiago, lo que no nos da es más tiempo a estar contigo y prometimos devolverte sereno, no borracho, a la carpa de la palabra, porque ahora mismo… No hay que cumplir todas las promesas. Eso también es verdad. Bueno, a ver… Por devolverme, sí. Sácate ahí el cubatilla, ¿no? ¿No teníamos algo por ahí o qué? Bueno, pues Santiago… Muchísimas gracias. Corriendo a la carpa de la palabra, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, Santiago. Bueno, y como Santiago tenía que marcharse raudo y veloz a la carpa de la palabra, no he podido presentar como se merecen a los dos representantes de la sociedad civil, personas jóvenes, dinámicas, esbeltas. Carmen Moreno, de la Unión de Comerciantes de Gijón. Tenéis por ahí un micrófono y todo que podéis… Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, sí. Impresionante, se te oye de una manera loca. ¿Verdad? Es que yo tengo voz de micro. Sí. ¿Sí? Que tengo voz de micro. Tienes una voz impresionante. Por otra parte, voy a cerrar aquí este otro, a ver si así nos ayuda. Bueno, Carmen, hablaremos a lo largo de este podcast, de este videopodcast, un poco de vuestro trabajo y su vinculación con los ODS. En todo caso, que sepáis que estáis en la playa ODS, en la playa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que en cualquier momento, no hace falta que andéis encendiendo el micro, podéis también preguntar a los entrevistados. A tu siniestra, a tu izquierda, no sé si solo física, en todo caso, ahí está Paco Ramos de Ecologistes en Acción. Bienvenido, Paco. Gracias por invitarnos a este espectáculo un poco contradictorio, aquí hablando de grandes problemas mundiales y sentados en una silla. Menos mal que no estamos en elementos más chocantes, ¿no? Pero está bien, gracias por estar aquí, por invitarnos y a ver cómo nos salimos de esto. Saldréis muy bien, y en la vida es choque, confrontación y conflicto, como bien saben también los amigos de Ecologistes en Acción. Oye, hermano, vamos a darle. Úrsula. Esto, hermano, se llama el Trivial ODS. Fuerte el aplauso para el Trivial ODS. Por ahí, bueno, o débil el aplauso. Bueno, este es el momento en el que aquí, en el podcast, videopodcast de la Semana Negra de Gijón, hacemos un pequeño sorteo, un pequeño trivial entre las personas que nos estáis escuchando desde aquí, desde la carpona de la Semana Negra de Gijón. 2 preguntas, 2. Y
2 libros que os lleváis, uno cada uno, ¿no? Si acertamos. Por un lado, tenemos El último verdugo de Tony Hill, que se lo va a llevar la persona que acierte la siguiente pregunta del Trivial ODS. ¿Quién se anima por ahí? ¿Sí? Pregunta, caballero, por aquí. A ver si me agarran las intrépidas cámaras de Bitfilms. Pregunta, hola amigo Juan, ¿qué tal estás? Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo Juan. ¡Qué casualidad! O sea, esto es una cosa absolutamente impresionante. O sea, la omnisciencia llega sin duda aquí al Trivial ODS de la Semana Negra de Gijón. Atención, Juan, estamos hoy hablando de pobreza, hambre cero, los objetivos ODS 1, 2 y 3 aquí en el videopodcast de la Semana Negra de Gijón. Intrépida la pregunta y que dice así: ¿cuál es el porcentaje de personas en el mundo que viven con menos de 1,90 dólares al día? Atención, ¿cuál es el porcentaje de personas en el mundo que viven con menos de 1,90 dólares al día? A, 5%, B, 9%, C, 15%. Y la respuesta es… 15%. Vamos a repreguntar. ¿Cuál es el porcentaje de personas en el mundo que viven con menos de 1,90 dólares al día? A, 5%. B, 9%. C, 15%. 9%. Impresionante, Juan, fuerte el aplauso. Solo tú te podías haber llevado este fastuoso libro, El último verdugo de Tony Hill. Disfrútalo con salud, lee porque la lectura aporta poder y también capacidad de luchar por los objetivos de desarrollo sostenible. Dígame. Que no sé, que sí, hombre, como no se lo van a creer, por favor, el público se amotina. ¿Esto qué es? Bien. Segunda pregunta. Dale ahí. Vale, vamos. Bum, bum, bum. ¿Cuál de estos ODS está directamente relacionado con garantizar el acceso universal a servicios de salud esenciales? ¿Quién se apunta por ahí? ¿Caballero? ¿Se anima? ¿Sí? También Juan, ¿eh? También Juan, ¿no? Si yo, a ver, aquí solo… ¿Hay alguien que no se llame Juan aquí? Por favor, que se levante y emigre. El resto aquí solo se admiten Juanes. Adelante, quedan sitios libres. Esto es Todo al Negro 2030, el podcast oficial de la Semana Negra de Gijón, patrocinado por la Dirección General Agenda 2030 del Gobierno de Asturias, y estamos precisamente en el Trivial ODS. Caballero Juan, caballero Bis, ¿cuál de estos ODS está directamente relacionado con garantizar el acceso universal a servicios de salud esenciales? A, ODS 3. B, ODS 5. C, ODS 8. Por favor, cuánta sabiduría condensada en una sola carpa. Fuerte el aplauso para Juan, que se lleva feliz El día que mi hermana quiso volar, de Alejandro Palomas. Léalo, disfrútelo con salud. Esto sigue siendo Agenda 2030, todo al negro. Bueno, el ritmo trepidante, la carpa a reventar, un momento de lujo para recibir a la única, a la maravillosa, a la indiscutible Marta Sanz. Fuerte el aplauso ahora, sí, por favor. Guapa, tú. Me has dicho guapo, qué cosa más dura. ¿Cómo no te vas a sentar, Marta? Hombre, siéntate, ponte en chelón, tírate a la larga, lo que tú quieras, estás en tu casa, ya lo sabes. Qué maravilla, qué bien. Viste, este año aquí tenemos Bueno, tenéis músico, lujo la total. verdad, tenemos playa también. Oye, Ecologistas en Acción, Paco Ramos, Marta Sanz, una chavala de las vuestras, ¿no? Ahora dice Paco, tal, no. Paco? Ahora dice Paco, no. No. Sí, ha dicho que sí. Ha dicho Ha que dicho sí. yo. Ah, vale, No vale, digo muy nunca bien. nada. Bueno, de las nuestras y de la Unión de Comerciantes, Claro. porque Marta Sanz es en general de todos y de todas aquellos que tenemos la obligación de trabajar, y trabajando creamos todo lo bello
que hay en este mundo. No sé si coincides conmigo, Marta, incluyendo esta Semana Negra de Gijón, que siempre te acoge con placer. ¿Qué tal este año? ¿Cómo lo estás viendo? Pues acabo de llegar, pero por lo que estoy viendo todo sigue como tiene que estar. Ahí está. He pasado por aquí, he visitado a los amigos y a las amigas de las librerías, de las editoriales, he estado ya en la carpa de A Quemarropa hablando, fíjate tú qué sorpresa, de novela negra. Somos gente de orden. Hemos hablado de la actualidad de la novela negra y ahora justo vengo de ver la presentación del libro estupendo que ha escrito Rafael Rech recordando Almudena Grandes, o sea que todo en orden. Este año no nos lo hemos podido traer al podcast porque no nos entráis todos, pero qué pena que Qué rabia, sí. Rafa no pueda acompañarnos. Si no es este año, seguro que es el que viene. ¿Nos oís bien por atrás, las últimas filas? ¿Estupendo? ¿Sí? Con entusiasmo, además te veo, escuchando, qué fervor, qué cosa. Bueno, Marta, a ver, ¿de qué quieres hablar? De lo que tú me digas. Bueno, yo pues una de las novelas, de las series con las que siempre nos sorprendes, nos tienes enganchados, son las aventuras del detective Zarco. ¿Es de alguna manera Zarco un alter ego tuyo o...? Bueno, yo creo ¿De quién bebe este buen hombre? Este personaje está construido, yo creo que como casi todos los personajes de las historias de ficción, Zarco es un Frankenstein. Hay fragmentos de personas que forman parte de mi vida cuyo nombre no voy a dar porque todavía andan reconociéndose en el personaje de Arturo Zarco y dicen, no seré yo, y no te voy a decir nada. Pero como siempre también hay algo que tiene que ver conmigo, o sea, el culturalismo de Zarco es mi culturalismo. A mí también, como a él, me gustaría vivir dentro del decorado de una película de Fritz Lang. O en el decorado de cartones del 1, 2, 3. ¿Quién no querría vivir en ese decorado de cartones del 1, 2, 3? Entonces, sí que es un personaje que tiene muchas cosas de mí, aunque yo no tengo los ojos zarcos, aunque yo no soy un varón cuarentón homosexual, ni me pongo sombreros fedora, pero bueno. Tú lo que eres una narradora, ensayista, poeta, nacida en Madrid, autora de la serie de la que estamos hablando, la del detective Zarco, también de farándula, premio Herralde. Tu obra aborda el feminismo, el cuerpo, la crítica social, siempre con un lenguaje agudo y un hondo sentido del humor que hemos podido disfrutar nada más con tu entrada. Bueno, quiero decir... ¿Qué tiene que ver el humor con la vida y con la escritura, Marta? Primero, me gustaba mucho la introducción de esta pregunta y podías haberla prolongado en el tiempo y en el espacio. Yo estaría laudándote horas. Encantada de la vida. ¿Qué tiene que ver el humor? El humor yo creo que es una cosa que te viene, que está en tu ADN familiar. En mi ADN familiar, pues siempre ha habido una tendencia al humorismo cruel y al humorismo lingüístico, a los chistes que tienen que ver con los juegos de palabras, a los neologismos, a este tipo de cosas. Y luego, con el paso de los años, yo he descubierto que a mí el sentido del humor me sirve muchas veces para hablar de las cosas más serias y más dolorosas de la vida. Yo creo que detrás de los grandes humoristas, siempre, o por lo menos de los humoristas y de las humoristas que a mí más me interesan, hay personas que de algún modo están señalando hacia la llaga, hacia la vulnerabilidad. Tenemos, yo qué sé, Woody Allen. Woody Allen te hace mucha gracia en su faceta de hipocondriaco, que ¡ay, que me ha salido un lunar, que es un cáncer, me voy al médico y tal! Y todo nos parece muy chistoso, pero hay un profundo miedo y un profundo dolor hacia la enfermedad y hacia la muerte, que sin sentido del humor pues sería probablemente incapaz de superar. Entonces, me interesa ese sentido del humor y me interesa la capacidad que tiene a veces el humor para eso, para hacer visibles las cosas que van reguleras. También eres una... ¿Y qué vas reguleras, Marta Sanz? Oh, ya lo has dicho tú. Yo he empezado aquí viendo un montón de cosas que van reguleras. Bueno, ya desde el momento, y antes lo comentaba en la carpa de A Quemarropa, donde hemos normalizado, con todas las comillas del mundo, que haya un presidente en los Estados Unidos de América que haga una reforma fiscal en la que los beneficios y las ventajas son para los mayores capitales, mientras que se eliminan ayudas sociales y se dinamita lo público, pues a partir de ahí ya apaga y vámonos. Hoy estamos precisamente en un espacio patrocinado por la Dirección General y es, no sé si te sorprende o no, creo que junto con el sindicalismo
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una de las grandes bestias negras, uno de los grandes objetivos, también el feminismo, desde luego, de todos estos individuos que empiezan a acercarse a los gobiernos de los países más poderosos del mundo, como el ínclito Trump. ¿Crees que esto es casual? ¿Crees que herramientas como los ODS son realmente tan potentes como para que estas personas les tengan tanto miedo o los usen tanto como bandera de lo que hay que atacar? Vamos a ver, a mí lo que me parece absolutamente intolerable es que estemos siendo partícipes de alguna manera de un sistema de valores en el que, como dice Javier Milei, la justicia social es una mierda. O sea, ya no se trata... O sea, creo que es un fenómeno terrible que va desde la impregnación ideológica hacia abajo y que hace que todos los malestares de abajo terminen teniendo una interpretación perversa en lo ideológico. Desde que las personas hacen suya una teoría como la teoría del goteo económico, en la que se mantiene que solamente los ricos, a través de sus beneficios y de sus riquezas, son capaces de mejorar la vida de las personas pobres que disfrutan, anulando el concepto de explotación, anulando la posibilidad de las vulnerabilidades, anulando el concepto de la desventaja social de los puntos de partida, pues ya ¿qué quieres, no? Mira, precisamente tenemos hoy a Gonza, argentino, al mando del bajo y al mando del antimilenismo. O sea que si quieres mandarle ahí un par de acordes a tu presidente... Más que un par de acordes, le quiero mandar un par de puteadas. Un par de acordes distorsionados, por favor. Es un monstruo, es el acorde del diablo. Directo para Milei. ¿Qué te interesa más, Marta? ¿Incomodar, emocionar, hacer pensar, todo a la vez? ¿No te lo planteas? Sí me lo planteo. Hay muchos escritores que dicen que no se plantean. Yo sí que me planteo, o sea, porque creo que todas las personas que tomamos la palabra en público, aunque sea a partir de una disciplina artística, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad. Entonces, yo me planteo, por una parte, pues hacer visibles esos aspectos de la ideología invisible que tienen que ver con la ideología dominante y con el poder económico y con todas estas cosas, pero intento hacerlo también a través de un lenguaje artístico, unas maneras de representación que conmocionen, que saquen al espacio de recepción de esa falsa comodidad inducida que nos convierte a todos en clientas y en clientes de la mercancía cultural. Yo intento no prefabricar mercancías culturales, yo pretendo escribir libros. ¿Pretendes de alguna manera que la literatura escape pues al concepto de mercancía en un momento en el que vivimos un planeta en el que todo se compra y se vende, desde un hijo o una hija a un riñón? Uno de los espacios que a ti más te interesa es precisamente el cuerpo también como espacio político, que es algo, bueno, pues que el feminismo siempre nos anima a reflexionar sobre ello. ¿Qué hay de político en el cuerpo? ¿Cuáles son los usos políticos del cuerpo? ¿Cómo podemos usar bien políticamente nuestros cuerpos? Yo creo que el cuerpo es el territorio donde se quedan impresas las desigualdades, las injusticias, los desequilibrios. Yo, por ejemplo, en mis libros he hablado de la salud mental, he hablado de la ansiedad, he hablado de la menopausia, he hablado de esas vulnerabilidades que nos afectan fundamentalmente a las mujeres y siempre las he puesto en relación con lo que tiene que ver con la precariedad económica. Es decir, yo creo que no se puede hablar que no se puede separar lo pequeño, la enfermedad, de aspectos que son sistémicos. Entonces, en ese sentido creo que el cuerpo es el mejor reflejo de ese tipo de... Tendríamos que preguntarnos muchas veces por qué algunos hombres tienen las piernas más cortas que otros. Hay un proceso que tiene que ver con la historia, con la alimentación, con el dinero, con las desigualdades. En ese sentido se puede utilizar el cuerpo de una manera política. Y también pienso que
los textos, igual que nuestro cuerpo es el texto en el que se refleja nuestra vida, los textos literarios también tienen algo de corpóreo. Entonces, esa corporeidad de los textos, esa capacidad de los textos de estar vivos, de convertirse en metabolismo dentro de nosotras, creo que subrayan el poder transformador de la palabra literaria, y a mí eso me interesa. A mí me interesan las palabras literarias que tienen la capacidad de removernos. Bueno, yo creo que haces que nos interesen a los demás, sobre todo las tuyas, Marta. Ojalá. Muchísimas Ojalá, gracias por muchas acompañarnos nuevamente en este podcast, que es tu podcast en esta semana, Muchas gracias. que es la tuya, y en este mundo que sigue siendo el de personas como tú, que lo escriben, que lo pelean y que luchan por mejorarlo. No nos van a echar. Nunca. Nunca, jamás en la vida. Nunca, vamos nunca. vamos a resistir. De aquí para adelante. ¿No a resistir? No, vamos a ganar. Vamos a ganar. A ganar. Fuerte el aplauso para Marta Sanz, una de las grandes novelistas de nuestro país, una de las grandes personas de nuestro país. Es que estaba aquí hablando con Carlos, con Silvia, que son nuestros siguientes invitados estrellas, pero no quería darles paso antes de hablar un poquito con cómo estáis viendo las cosas desde la barrera. Estamos hoy aquí de estreno del videopodcast. ¿Qué tal les está dejando ahí el altavoz? La cabeza como un bombo, ¿cómo va la cosa, Paco? No, el altavoz bien. Tal vez la visual es un poco... La visual, tenemos que ir escondida. buscándola bien. Bien. Hay que ir buscando la visual un poco más para adelante. La siguiente, así. Bueno, no, Carmen, no, porque mira, que justamente tenemos ahí a la gente de Big Films tirando a 20 cámaras, 20 uñas. No, está bien, entonces, está bien. Pero lo tendremos en cuenta para el próximo programa. Y muy bien, la última entrevista, tocando todos los palos que estamos haciendo. Y las aquí ahora. anteriores, sí, no, pero mejor si cabe, ¿no? Cada uno tiene su... Oye, Paco, cuéntanos un poco. Mira, a nosotros desde hace un par de años nos patrocina, porque queremos también que lo haga. Quiero decir que la verdad es que en este festival no vale cualquier cosa, en mi opinión, y en la de muchísimas personas que lo hacemos posible, y estamos encantados particularmente de que la Dirección General Agenda 2030, de que los ODS estén presentes en primera línea de combate cultural, político, ideológico, en un espacio como este. Y en el caso de Ecologistas en Acción hay un trabajo también ya realizado con esta Dirección General. Particularmente habéis hecho, si no me equivoco, y me gustaría que empezaras hablándome un poco sobre eso para después contarme lo que tú quieras, como tú quieras y lo bonito que desees. Pero antes de nada, ¿qué trabajo habéis realizado en torno a las comunidades energéticas? ¿Qué son las comunidades energéticas, en primer lugar? Y después, ¿qué hace Ecologistas en Acción y la Dirección General de la Agenda 2030 en relación al trabajo con ellos y a su difusión? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos una relación, yo creo que muy interesante con quien dirige ahora la Agenda 2030, que se puede trabajar muy bien. En el caso concreto de nosotros, aparte de que hacemos muchas actividades que todas tienen que ver con todos los objetivos de la Agenda 2030, luego que están muy relacionados, en este caso tendría que ver, bueno, con el acceso a la energía, que efectivamente es una forma de lucha también contra la pobreza energética y al fin y al cabo también tiene incidencias con la salud, ¿no? Y en este caso creemos que el que la sociedad tenga que asumir que se puede generar de energía desde lo próximo, que podemos colectivamente hacer proyectos que nos lleven a ser autosuficientes y que además de esos beneficios económicos se puedan en parte dedicar a la gente que tiene pobreza energética cuando alguno de los socios sea de una administración, yo creo que fue una oportunidad muy interesante, ¿no? Porque además no solo había sociedad civil, sino también empresarial, asociaciones de promoción de viviendas colaborativas, como tenemos alguna amiga por aquí. Y yo creo que fue una experiencia muy interesante. Visitan los amigos y amigas de Axiontase, que también estarán aquí en este video podcast. Sí, y Aitana Castaño, pues también podría estar aquí perfectamente. Hombre, desde luego, con toda siente de la cuenca, con los cuentos de las mineras, encantados, claro. Bueno, oye, y después,
teniendo en cuenta que habéis desarrollado este trabajo en concreto. Vuestro trabajo es muchísimo más amplio. ¿En qué está ahora centrado Ecologistas en Acción y cómo los objetivos de desarrollo sostenible impregnan de alguna manera vuestro trabajo? Evidentemente, como somos una asociación en principio de pie de base, es decir, trabajamos en lo local, pero que también tenemos una organización más amplia, nacional e internacional, lógicamente tenemos todo, ¿no? Desde el tema de salud, que yo creo que la nueva visión de la OMS, que es que hay una sola salud, es decir, la ambiental, la salud animal y la salud de las personas están completamente correlacionadas, como vimos con las zoonosis, como puede ser el tema del COVID. Desde luego, todo lo que hagamos en cualquier cambio ambiental tiene influencia en la pobreza. No olvidemos que los grandes desastres ambientales, sequías o inundaciones, son una de las más fuertes de generación de huida de sus territorios y de generación de pobreza, y evidentemente todo luego está relacionado. Si eres pobre no comes bien y la salud no puede ser buena, ¿no? Por lo tanto, cualquier actividad desde lo global a lo local, ¿no? Es decir, cómo se distribuye la salud en relación a los barrios de Gijón y en relación a cuál es el grado de contaminación por un modelo energético o un modelo industrial que tiene efectos ambientales, lógicamente es un ámbito del trabajo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Paco, Ramos, tómate esto como una asamblea, tío. Hermano, interven cuando quieras a lo largo de... Que yo sé que además sois muy de intervenir en Ecologistas en Acción en cualquier momento. O sea que tómate este podcast como tu propia asamblea. Chispas y cuando quieras puedes intervenir, pero primero vamos a escuchar también a Carmen Moreno. No sé si quieras decirnos algo más. Gracias, Paco. Fuerte el aplauso para Paco. Gracias por estar aquí, por vuestro trabajo, por un medio ambiente más sano, que es una humanidad más rica y mejor. Carmen, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Los pequeños comerciantes puede parecer que no tienen nada que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya la propia Carmen, antes de entrar, me dijo, oye, que sepas que pum, 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 pum. ¿Qué tiene que ver el pequeño comercio y los objetivos de desarrollo sostenible? Pues es difícil a veces de explicarlo, porque uno piensa que una tienda es un sitio donde te cambian dinero por productos, ¿vale? Y no es así. Una tienda es fundamentalmente una puerta en una calle abierta a la convivencia. De manera que los objetivos de desarrollo sostenible en los que nosotros llevamos trabajando hace ya algún tiempo se van enganchando en todo lo que hacemos, a veces casi sin darnos cuenta, ¿no? Nosotros queremos que la tienda sea ese sitio donde las personas, cuando caminen por la calle, se sientan seguras. Por otro lado, en esa línea hemos hecho algunas cosas ya, pero por otro lado no hay nada más sostenible que ir a comprar caminando con un carrito o con una bolsa reciclada, ¿vale? Lo que no es sostenible es comprarse un producto ecoamigable que viene de 10.000 kilómetros para allá por tierra, mar y aire y que te lo factura una empresa de Luxemburgo. Eso no es sostenible y eso no cumple con los ODS. Entonces, la tienda es ese sitio donde podemos encontrarnos y por donde podemos tener una vida más saludable, sobre todo mentalmente, porque nos relacionamos. Qué bonito, qué importante relacionarnos. Con quien os relacionáis también es con la Agenda 2030 y con su intrépido director Juan Ponte, que no para y que también, como vosotros y vosotras, está empeñado en generar comunidad. Parece que hay algún objetivo, algún proyecto en el horizonte. ¿Qué vamos a hacer? Sí, tenemos un proyecto, yo creo que es un proyecto muy chulo que vamos a hacer en el año que viene, que se llama la tienda amigable y sostenible. Se trata de comunicar a la ciudadanía que la tienda es ese espacio de convivencia que está cerca de tu casa, cerca de donde trabajas, que no hace falta pillar un coche y mucho menos ir a comprar a una empresa que está en China, por ejemplo. Pero sobre todo que para el público más joven, para la infancia y para la adolescencia, que las niñas y los niños se sientan seguros en la calle, que puedan hacer de la calle un espacio propio, seguro, en el que si les pasa algo, desde necesitar un teléfono hasta refugiarse, puedan encontrarlo en la tienda. Y ese proyecto ya lo tenemos aquí cerca, en la calzada, y se llaman Comercios Amigables con la Infancia y la Adolescencia. Pues gracias por ser amigables, no solo con la infancia y la adolescencia, sino con todos los gijoneses, todas las gijonesas. Conozco a Carlos Fernández Líder, es un hombre de natural escurridizo y se me está escapando por ahí. Ah, no, se me estaba sentando ahí. Y sí que llega el momento, ahora sí,
de dar un fuerte aplauso a nuestros siguientes invitados, Carlos Fernández Liria, Silvia Casado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo va la cosa? ¿Directos? ¿Desde dónde? Yo vengo desde Madrid, un calor espantoso. Bueno, y un gobierno encantador, con lo cual compensáis. No te puedes hacer una idea, en la universidad lo notamos muchísimo. Es toda una alegría. Fuerte el aplauso para Carlos, para Silvia. Buenas tardes. Sentaros con tranquilidad, acérquense ahí el micro. Sí, hay diferencia de altura entre… Somos así, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Gonza? Ahí está. Perfecto, acá. Ahí. Vosotros mismos os habéis ahí equilibrado. Bueno, Carlos Fernández Liria, Silvia Casado, que vienen precisamente de la Carpa de la Palabra, de un espacio que me toca también coordinar, pero como tenía que estar en el podcast no pude veros. Pero no puedes estar en dos sitios a la vez. De momento. De momento, dentro de poco. Estamos ahí dentro de poco, yo creo que sí. Vienen precisamente de algo que a nosotros nos parece muy importante. Una de las cosas que en la Semana Negra de Gijón tenemos muy claro es, primero, que seguimos siendo un espacio de rebeldía, un espacio de combate y un espacio de pelea. Y segundo, que esa rebeldía, esa capacidad de combate hay que trasladarla también a las nuevas generaciones. Por eso nos hace especial ilusión que hayáis venido con un par de libritos o librazos escritos mano a cuatro manos en la editorial ACAL, que tratan de explicar el pasado reciente de nuestra patria a los más jóvenes, a los adolescentes particularmente. Habéis venido a hablarnos o a hablar de qué fue la Guerra Civil o la Guerra de España y qué fue la República, la Segunda República. Y el franquismo. ¿Y el qué? El franquismo. El franquismo. ¿Has oído hablar de eso? No sabría decirte. Pero esto, bueno, esto ya pasó hace… Eres demasiado joven. Pero esto ya pasó hace muchísimo tiempo, ¿verdad, Carlos? Tampoco tiene tanto peso en nuestro presente una cosa tan antigua. Pues estáis hablando un poco siempre como de lo mismo, ¿no? Y esto ya fue hace mucho tiempo, ¿no, Carlos? Resurge. Sí. Silvia, ¿por qué hablar de cosas que pasaron hace tanto tiempo y que nada tienen que ver con nuestro presente? Bueno, claro que tienen que ver con nuestro presente. Mira, los últimos casos de corrupción, ¿sí?, que espero que investiguen Acciona y que investiguen de dónde viene la acumulación. Acciona. ¿A qué? Acciona. Acciona. Ah, vale. Y la acumulación de capital de la empresa Acciona. A ver de dónde viene. Porque viene del franquismo. ¿Vosotros, además de autores, sois de los que piensan que además de los corruptos hay que investigar a los corruptores? Sí, pues siempre. Sí. Bueno, lo que sois dos personas estupendas. Carlos Fernández Liria, filósofo, ensayista, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, gana el Premio Libertador al Pensamiento Crítico con el Orden de El Capital y su obra replantea la ciudadanía, la educación y la crítica al capitalismo desde una perspectiva republicana y marxista. Dicen mis amigos… El chat GPT. ¿Dice el chat GPT? No, porque… Mira, no, está bien dicho. ¿Está bien dicho? Es un buen resumen, gracias. No, pero es… En todo caso, Úrsula, que es joven, dinámica, además de ChatGPT, tiene cabeza y repasa todo bien repasado. Con lo cual, creo que lo ha acertado bastante. Yo te conozco un poquito, creo que está bastante, ¿no? Está bien resumido. Silvia Casado Arenas, vamos a ver cómo va el ChatGPT con el auxilio de Úrsula. Eres historiadora, profesora de secundaria. Qué bonita profesión, intensa, interesante, pero cada vez… Muy intensa. Sí, pero cada vez más necesaria. Además de activista por la escuela pública y los derechos sociales, te habrás sentido aquí como en casa en Asturias. Hace poco acabamos de acabar una fuerte movilización precisamente en defensa de la enseñanza pública, creo que parcialmente victoriosa. Y aquí en Asturias, yo creo que en el conjunto del territorio, apostamos siempre por la escuela pública entendida como esa institución civil capaz de equilibrar desigualdades de nuestro país. No sé cómo la concibes tú, Silvia. Desde luego, o sea, sin escuela pública no hay ciudadanía. En Madrid, que es de donde yo trabajo, lo tenemos bastante difícil. Llevamos de huelgas más de 11 años y yo me atrevo a decir que hemos perdido. La verdad, habrá que seguir luchando, pero en ese sentido me he admirado mucho al profesorado de Asturias, que han sido capaces de organizarse y preparar una huelga indefinida, que es lo que hace muchos años teníamos que haber hecho en la Comunidad de Madrid, desde que Esperanza Aguirre decidió hacer unos recortes horrorosos. Y la política educativa del Partido Popular es recortar lo público y parasitar
lo público para que sean sus amigos de las empresas privadas los que obtengan los beneficios. Ahora hay un gran ataque, eso Carlos lo puede explicar muy bien, a la Universidad Madrileña, a la Complutense, a la Autónoma, a todas. Estoy hablando de un recorte del 30%. Eso es el fin de la universidad. O sea, nuestros hijos no sé si van a poder ir a la universidad. Y alguien como yo, por ejemplo, que vengo de clase trabajadora y he estudiado con becas siempre, soy de un pueblo de Ávila, yo ya no podría ir a la universidad. Carlos saluda, cierra el puño y contesta cuál es el futuro de nuestra universidad pública, al menos en Madrid. Déjame saludar primero a Nacho Vegas, que Hombre, a Nacho siempre. te acabo de ver por ahí. Bienvenido, Nacho. He venido Oye, yo a su casa. pásate por aquí, que este año tenemos para tocar, maestro, ¿no? Gonza, ¿le dejas el bajo en algún momento, la guitarra? cuando Bueno, quieras. la mandolina, lo que haga falta. Nacho, aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Bueno, esa señora Díaz Ayuso se venga de nosotros, de la Universidad Complutense, que siempre de alguna forma ha tenido enfrente a los gobiernos del PP y ha decidido acabar con nosotros en favor de la universidad privada, por supuesto. Pero es el fin de la universidad pública en el sentido de que nos está asfixiando económicamente, que es donde más duele. Decía Silvia antes, bueno, pues que se da por derrotada, ¿no? Yo hace poquito me tocaba estar en Uruguay con Pepe Mújica, que le tocaron unos cuantos años de cárcel, Sí. acabó siendo presidente de su país después de muchísimos años incomunicado. Él decía, nunca se gana del todo, nunca se pierde del todo. No sé si os parece una reflexión acertada o no. Y en todo caso, vuestra literatura de combate y de memoria sigue estando presente y llegando a las nuevas generaciones. ¿Qué nos habéis traído este año a la Semana Negra de Gijón? ¿Qué significa esa colección de ACAL dirigida a los más jóvenes? ¿Qué pretendéis transmitir y qué recogida está teniendo tanto por los jóvenes lectores como por parte a lo mejor de profesorado de Instituto de Enseñanza Media que pueda estar haciendo uso o no de este tipo de materiales? Pues estos materiales, como hemos explicado un poquito en la Casa de la Palabra, y creo que esto es importante, estos materiales comienzan a raíz de una contestación que Carlos y yo damos a un libro que escribió Arturo Pérez Reverte sobre la guerra civil explicada a los… bueno, él decía contada, lo de explicada es nuestro subtítulo, contada a los jóvenes. Entonces, bueno, su tesis es la tesis de la falsa equidistancia, una falsa equidistancia en la que convierte, pone al mismo nivel a los verdugos y a los torturados, es decir, pone al mismo nivel a los demócratas de la Segunda República que a los golpistas que llevaron a cabo una guerra de aniquilación en este país y después establecieron una dictadura de 40 años. A partir de ahí empieza una colección muy bonita que se llama La Palabra Ilustrada. El libro de la Guerra Civil se ha vendido muchísimo. Ese libro, en la primera edición sale en mayo del año 17 y en octubre del año 17 tenemos la segunda edición y ahora acabamos de estrenar la tercera edición de que fue la Guerra Civil y entonces planteamos con él un proyecto de trabajar la historia más reciente de nuestro país, que desde nuestro punto de vista debería ya estar claramente recogida en los currículum, pero bueno, no lo está. Nosotros en realidad lo que hacemos es traducir a los académicos, es leer a Ángel Viñas, a Casanova, a todos los historiadores y luego traducirlo para que los chavales y las chavalas lo puedan leer. Como yo ahora con el libro del franquismo siempre les digo, son como TikTok, son capítulos muy cortitos, pero leídos. ¿Venís de Madrid? Hablabais un poquito ahora de la realidad también de nuestro sistema de enseñanza público en esta comunidad. Una de las cosas que muchas veces suelen decir vuestros gobernantes y de alguna manera las fuerzas que
que lo sostienen, ¿no? Es que miradas como la vuestra, absolutamente documentada y académica, por lo que estáis comentando, no son más que miradas ideológicas. ¿Puede ser la ideología algo así como la halitosis, que solo olemos la del contrario y no la nuestra propia? Bueno, eso es un discurso muy del Partido Popular, pero para empezar habría que contestar que si lo que quieren es que no haya adoctrinamiento ideológico en esta sociedad, para empezar deberían de suprimir la enseñanza privada, que es precisamente la puerta abierta para que cualquier secta religiosa, como el Opus Dei, pueda impartir una doctrina. Y además, hay que decir una cosa, la escuela pública se inventó en tiempos de la Revolución Francesa fundamentalmente para librar a los niños del adoctrinamiento doméstico, del adoctrinamiento familiar, del adoctrinamiento de sus padres. Cuando se defiende la libertad de enseñanza por parte del Partido Popular, se olvidan de lo más fundamental, que es que la enseñanza pública se inventó para proteger un derecho, pero el derecho no de la libertad de enseñanza en general, sino el derecho que tienen los hijos a librarse de sus padres, a librarse de la tutoría totalitaria que sus padres podrían imponer. Tú no puedes pagar hasta los 18 años con la desgracia de haber nacido de unos padres del Opus o con unos padres testigos de Jehová, que pueden meterte en una secta religiosa hasta los 18 años cuando ya no tenga la cosa remedio. La escuela pública se inventó para que cualquier testigo de Jehová tenga derecho a ser testigo de Jehová, pero que tenga que pasar por la escuela pública, entre otras cosas para saber que además de testigos de Jehová hay gente atea, hay gente musulmana, hay gente del Opus, sí, hay gente de extrema izquierda, hay homosexuales, en fin, hay una variedad, una pluralidad social que solamente la escuela pública puede proteger. Así es que esto de hablar de adoctrinamiento es de lo más interesante cuando hay que hablar con el Partido Popular. De alguna manera, lo que estás planteando pone el dedo en la llaga en varios asuntos, ¿no? Por un lado, nuestro país ha suscrito un montón de acuerdos internacionales, como los derechos del niño y de la niña, que otorgan derechos individuales a los menores al margen de la familia en la que hayan nacido. Pero, por otro lado, tenemos también un concepto de patria potestad absolutamente extendido que, de alguna manera, se basa en la propiedad del menor por parte de sus progenitores. No, los padres tienen derecho a educar a sus hijos, sí, pero tienen la obligación de llevarles a la escuela. Y en la escuela tienen que conocer que además del mundo de sus padres existen otros mundos, otras ventanas. Eso es una cosa elemental. Y todo lo demás es defender el adoctrinamiento totalitario, que es lo que está defendiendo cualquier persona que defienda eso que se llama escuela privada o universidad privada. Ahí no hay libertad de cátedra. Yo en una universidad privada no habría durado ni 5 minutos, porque es la libertad de la empresa que te contrata para que sueltes el adoctrinamiento ideológico que esa empresa tiene. En la universidad pública no, exactamente igual que en la escuela pública. Cada profesor ha aprobado una oposición y tiene libertad de cátedra. Puede explicar lo que le salga de las narices con tal de que cumpla el programa. Y se le puede notar que tiene un sesgo de izquierdas, que tiene un sesgo de derechas. En cualquier caso, dará igual, un sesgo religioso, un sesgo ateo, un sexo homófobo o un sexo LGTBI+, ¿no? En cualquier caso, lo que el niño va a ver es que hay muchos sesgos distintos, una pluralidad en la cual va a poder elegir. Bueno, pues tus palabras se merecen un aplauso y un acorde. Bueno. O dos. Además, Carlos, que no paró a lo largo de estos años que uno le sigue, ¿no?, de implicarse, particularmente ahora, permíteme, Silvia, que le comente a él, con nuestro sistema educativo. ¿Qué fue de aquella educación para la ciudadanía rebelde que sacaste junto con el profesor Luis Alegre? ¿Cómo incidió en el país de aquellos años? ¿Y crees que nos hace falta una revisita de alguna manera curricular a una nueva asignatura de educación para la ciudadanía en estos momentos? Pero te lo cuento. Pero rápido. Es un poco largo. No. Bueno, Pero tu capacidad de síntesis es legendaria, Carlos. Pues el resumen se puede resumir con mucha capacidad de síntesis, efectivamente. La educación para la ciudadanía, que en principio era una atrocidad, pero que tomándote en serio el concepto de ciudadanía es un concepto filosófico de primer orden que tiene su interés y podía ser explicado desde el punto de vista de la filosofía,
ha sido sustituida cada vez más en todas las leyes educativas por cosas tales como formación del espíritu empresarial, formación de la emprendeduría, formación del emprendedor. Que, por cierto, perdón, cuña publicitaria, precisamente en la Carta de la Palabra, el último día de esta Semana Negra, el profesor Enrique Díaz, de la mano de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, precisamente da una conferencia sobre el mito del emprendimiento en la educación. Un gran amigo nuestro. Un gran amigo, muy querido, muy querido. Y nuestro también. Oye, como sois vosotros, fuerte el aplauso. Silvia, Carlos, escriben y combaten, combaten y escriben y vienen sobre todo aquí a la Semana Negra, vuestra cita literaria de referencia. Gonza levanta puño, pero también toca acordes con la salida de nuestros invitados. Raudo, veloz, impresionante, el de los dedos vertiginosos. Gonza, fuerte el aplauso. Elia Barceló, así estamos hoy y así te recibimos. Fuerte el aplauso para Elia, una de las grandes de las letras patrias. ¿Cómo va la cosa? Elia Barceló, que ya nos visita, bueno, ahora ya nuevo formato, música, Sonic Team, la de mi madre, que es referente de la ciencia ficción y literatura fantástica en español, doctora en filología. Ha publicado más de 30 títulos, incluyendo El color del silencio y La noche de plata. Ha recibido premios, muchos premios, como el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Muy buenas. Muy buenas. A ver, vamos a ponerte bien el micro, lo sí, mismo. Sí, esto así. era alguien más alto que yo. Es así como, tiene que ser como Luis Eduardo Aute, bien pegadino. Ay, ¿cómo se te ha ocurrido hablar de Aute? Justamente ahora en el hotel estaba oyendo al alba. Qué bonita canción, ¿verdad? Una maravilla de canción. Hoy estamos un poco hablando, estamos hablando bastante del pasado, la verdad, no solo con Carlos y con Silvia, ¿no? Pero cómo nos, de alguna manera, a pesar de que haya muchas voces que de alguna manera nos animan a no mirar atrás, quizás porque la historia ya está escrita por los vencedores y no hace falta revisitarla mucho, pero ¿cómo crees que nos afecta como sociedad la historia y a un escritor o una escritora? ¿Cómo pesa esa historia de la patria, de la familia? La historia es fundamental, la historia es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Entonces es algo necesario para las personas, para las familias, para las comunidades, para los países, conocer de dónde venimos, qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué podríamos haber hecho. Porque de la historia se puede aprender. Y si no se aprende, luego pasan cosas terribles. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, repetir en peor lo que ya se hizo. Pero eso es típico, le pasa a los adolescentes, por ejemplo, cuando tú con toda tu buena intención de padre o de madre le dices, mira cariño, no hagas esto o no vayas a tal sitio porque te va a pasar tal cosa. Y te dice, bueno, lo tuyo, eso era en otros tiempos. Ahora ellos son más guapos, más listos, no les va a pasar. Quizás si uno aprende a pensar en cabeza ajena a través de la literatura, a través de la historia, te ahorras cierto tipo de experiencias muy desagradables. Pues esperemos ahorrarnos experiencias agradables. Ayer estábamos hablando tú y yo de la que inaugurábamos ahí el pantano, ¿sí? ¿No? Estábamos hablando de una de tus novelas que transcurren en un balneario habitado por un grupo heterogéneo y amplio de personas. Sí, así es, Santa Rita. Santa Rita, Rita. Y es que justamente hoy entre el público tenemos un montón de gente de una cooperativa que vendrá, estarán ahí junto con Carmen Moreno, Paco Ramos de Ecologistas en Acción, también Carmen Moreno de la Unión de Comerciantes de Gijón. Ellos se sentarán aquí en unos días, ¿no? La primera cooperativa de cohousing de Asturias. Hablando un poco de tu novela. Ajá. ¿Se puede vivir de otra manera? Y una vez que vivimos de otra manera y en comunidad, ¿qué nos puede pasar en la cabeza de Elia Barceló? Hombre, yo empecé a imaginar Santa Rita hace 5 años como un lugar donde vive gente de todas las edades, desde estudiantes que no se pueden pagar una habitación porque está carísima, hasta personas que llevan mucho tiempo jubiladas de todas las décadas. Hay gente de 50, de 40, de 80 y es casi una utopía. O sea, yo lo que trataba de hacer era aportar un poco de alegría y de esperanza a lo mal que estamos gestionando la vejez. O sea, da la sensación de que somos idiotas
y todo el mundo piensa que a ti no te va a pasar, tú no te vas a hacer viejo, tú no te vas a morir, tú vas a ser así de joven toda la vida, ¿no? Y sabemos que no es verdad. Y sin embargo no tomamos medidas, no hacemos nada para ver cómo podemos arreglarlo. Y una de las posibilidades sería eso, lo que hablábamos ayer, o sea, vivir en comunidades donde la solidaridad todavía exista, no solo la palabra, sino la realidad, donde la gente sea más empática y donde se den cuenta de que la mejor manera de crecer es relacionarte con gente fuera de tu gama de edad. O sea, gente que no tiene la misma edad que tú, que no tiene los mismos referentes que tú, porque tú aprendes de ellos y ellos aprenden de ti y se crea algo más grande que las partes. Solidaridad y literatura, valores y literatura. Sí. Tenemos que trufar nuestra literatura, nuestro arte, nuestra cultura de valores y de ser así, ¿de cuáles? Sí. Pues chico, a mí me parece que tampoco es tan difícil. Yo a lo mejor soy muy simple, pero yo pienso que hay una cosa absolutamente básica que sería algo que nos puede ayudar muchísimo, que es no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Mira que la cosa es fácil. Si a ti no te gusta la idea de que te hagan esto o aquello, no lo permitas, no lo hagas tú y no permitas que nadie lo haga. Con eso ya tenemos un paso dado que nos puede llevar a grandes maravillas. Eres una escritora de género y de géneros. Sí. Hablamos de ciencia ficción, que es uno de los espacios queridos, sí, y por los cuales, por ti, por esta semana que comenzando pues con el género negro se expandió, bueno, pues quizás de manera natural, yo diría, hacia el género de ciencia ficción hace ya bastantes años. Muchos. ¿Qué tiene la ciencia ficción? Muchos, si estuviste tú ya desde el principio, ¿no? Sí. Mira, yo empecé con ciencia ficción porque yo era lectora de ciencia ficción y entonces a uno se le ocurren cosas cuando lee cosas. Y la ciencia ficción a mí me parece que es el único género que de verdad trata temas nuevos. ¿Y nos sirve para hablar del presente? Por supuesto, la ciencia ficción siempre habla del presente y de los seres humanos. Habla de cómo nos enfrentamos a cosas que nos superan. Y es el único género que se preocupa de qué vamos a hacer con todos los adelantos genéticos, por ejemplo, robóticos. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿A dónde nos está llevando ese afán de crecer constantemente y de ganar dinero constantemente? ¿Y a dónde nos está llevando? Porque no eres la primera autora en el día de hoy, acabamos de arrancar, que precisamente mantiene un discurso similar y compartido, ¿no? Y además desde muchos y muy diversos puntos de vista. ¿A dónde nos está llevando ese afán de acumular? Al desastre absoluto, porque una de las cosas que nos pasa es que los jóvenes han perdido la ilusión, han perdido la esperanza. Yo me acuerdo cuando yo era joven, nosotros veíamos el futuro con entusiasmo, con alegría. Y ahora no, ahora piensan que, bueno, ¿para qué? Si es que nada vale la pena, no vamos a conseguir una vivienda decente, no vamos a poder tener hijos, no vamos a poder respirar el aire. Y la verdad es que no estaría mal que nos diéramos cuenta que hay que estimularlos un poco. ¿Y con qué estimulamos a las nuevas generaciones? Pues una de las... ¿Qué necesitamos para esa felicidad, para esas ganas de vivir? ¿Qué necesitamos que no tengamos en este momento? Empatía, solidaridad, esperanza y sobre todo enseñar a la gente a que se fije en lo bueno y en lo posible. Porque llevamos una temporada que solamente nos fijamos en lo que no está del todo bien. O sea, por mucho que progresemos en nuestra sociedad, te dicen, por ejemplo, eso, que ahora hay más gente con empleo que hace 10 años o 15 años. Ah, pero todavía no estamos al 100%. Joder, pero estamos mejorando, ¿no? Hay que ver la parte positiva de las cosas y seguir trabajando para conseguir más. Oye, por ir acabando y viendo la parte positiva de las cosas, ¿sigues viendo como algo positivo esta tu Semana Negra? ¿Qué te da este espacio que hace que repitas un año tras otro y nosotros encantados siempre de tenerte y de hablarte? Me da muchísimas cosas, pero sobre todo me da lo que quizá os acordéis de Justo Vasco, que era uno de los primeros, de los fundadores, y él decía que esto era una inyección de oxígeno. Y es eso, te da oxígeno para seguir, te da entusiasmo para querer seguir trabajando, para poder venir todos los años con una novela nueva y compartirla. Bueno, pues esperamos compartirte muchísimos más años, Eldia Barceló. Yo también.
A ver. nosotros y también con tus lectores que te Muchas despiden gracias. con este fortísimo aplauso. Muchas Gracias, gracias. Elia. Dale ahí, Gonza. Infartado me hallaba, querido director, pero tú veo que llegas con mucha tranquilidad a pesar de estar en el primer día de la semana. Fuerte el aplauso para Miguel Barrero, director de esta Semana Negra de Gijón. Sí, sí, puedes sentarte ahí. Nos falta, o sea, estamos ahí como, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, Miguel. 1, 2 y 3, estamos hablando del fin de la pobreza. Estamos hablando también de el hambre cero, salud y bienestar. Yo creo que para salud y bienestar necesitamos un poquitín meter algo aquí a las piñas coladas, pero no nos ha llegado un poco los recursos. Tú que eres un hombre de recursos y de… Yo es la primera vez que me siento hoy, así que bienestar ahora mismo Toma, bien. hay agüita todavía. Mucho más no, pero queremos rellenarlo con otras cosas. ¿Me puedo fiar? Te puedes fiar. Fíjate de mí que te ha ido siempre bien. Bueno. ¿Está fresquita? Podríamos discutir eso. Casi siempre bien. Bueno, Miguel Barrero, segundo año al frente de esta locura, de este circo literario a 5 pistas, que es la Semana Negra de Gijón. Y quizás, me atrevo a decir, que el primero quizás que asumes en su integridad. El año pasado, un año muy de transición. ¿Cómo lo estás viviendo este segundo primer festival tuyo? Bien, yo creo que la cosa está funcionando como se puede ver. Siempre hay un momento crítico que es el primer día, que es el día de ayer, cuando hay que dar al botón y que todo funcione. Esos instantes previos al arranque siempre son muy inciertos, pero una vez que la cosa empieza a rodar, como se puede ver, va todo de una manera inmejorable. He estado por varias carpas, estaban todas o llenas o casi llenas, lo cual es buena señal. No hay más que echar un vistazo y ver cómo está ahora mismo esta parte del recinto, que es la parte netamente cultural. Así que estoy muy contento, muy cansado y muy contento. Y nosotros contigo, Miguel. Mira, nos acompañan 2 gijoneses de pro también ahí detrás, que han tenido poca intervención, pero han estado, oye, con un semblante alegre, eso relajado. sí que es bienestar eso, ¿eh? Eso es bienestar. Es nuestra playa ODS, nuestra playa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que quisiéramos es, bueno, a ver si la semana va mejorando a lo largo de la semana, digo, y rellenamos esos cocos con algún tipo de bebida espirituosa que ayuden a pasar el trago. En todo caso, si quisiera que aprovecharais un poquitín, tenemos al director de una de las citas que hacen Gijón, o al menos eso nos atrevemos a decir desde esta semana. Carmen, Paco, ¿qué es para vosotros la Semana Negra de Gijón? ¿Qué creéis que ha significado para esta ciudad? ¿Hacia dónde, como ciudadanos destacados de Gijón, hacia dónde debemos de caminar, en vuestra opinión? Bueno, siempre con esas contradicciones de los ambientes, casi siempre que hemos podido hemos venido a la Semana Negra y casi siempre además hemos venido a hacer alguna presentación, alguna actividad, bien sea en algo común, bien sea en alguno de los locales que tenían espacios abiertos. Es verdad que a veces llama la atención, ¿no?, discutir de la breve del mundo mientras estamos aquí sentados topados en un sillón, pero desde luego el espacio siempre lo hemos tenido de una manera o de otra. Y desde luego yo creo que como espacio cultural es indiscutible, también muy criticado y también ahora, bueno, con la esperanza de ver cómo va a ser el futuro, con el cambio también de ubicación y cómo lo veis también vosotros, pero yo desde luego siempre que hemos podido y alguien nos ha invitado y tenemos espacio, aprovechamos este y cualquier otro, porque tampoco son muchos en los que algunas opciones o posiciones tienen tiempo y capacidad de hacerlo, ¿no? Así que utilizamos todos los espacios y todos los medios. Semana Negra, sobre todo, siempre llegada esta época la tenemos que platicar. Al final de la semana estaremos con los colombianos y el viaje que estuvimos de visita de control de derechos humanos en Colombia en este mes de marzo. O sea que seguiremos utilizando este espacio para todo eso que estamos haciendo siempre que podemos. Gracias, pues muchas gracias, Paco. Siempre abierta la semana, ¿no, director? A la reivindicación, al pensamiento, a la literatura, sí, desde luego, aunque parezca mentira. La Semana Negra es fundamentalmente 2 cosas. Yo digo siempre que es un festival de vida, porque por aquí lo que pasa es la vida,
y es una reivindicación de la palabra como elemento fundamental para la vida, ¿no? Para el debate, para el intercambio de ideas, para reconocernos en el acuerdo y en la discrepancia, para encontrarnos y dialogar, ¿no? Que es una cosa muy subversiva en los tiempos que corren y que es una de las cosas, como casi todas las cosas subversivas, una de las más necesarias. Hablando de personas subversivas, Carmen, tienes toda la palabra ahora. Yo tengo cosas de la edad. He tenido la suerte de ver nacer la Semana Negra en alguna que otra reunión con Paco Ignacio Taibo. Y si hay algo que me gratifica mucho es cuando te identifican fuera de Gijón con este festival. Quiere decir, que Gijón se identifique con la cultura, con la palabra, con la transgresión, con la rebelión que empieza leyendo, que se identifique con eso y no con un turismo de otra calaña, y no con una cultura de gastar y tirar. Y yo creo que eso es lo que realmente tiene la Semana Negra con la ciudad. Y tengo que agradeceroslo a todos. Y como eres ahora el director, pues a ti en nombre de todos. Mira, y además es un evento, yo lo digo siempre, se valora mucho más fuera que aquí. Quizás porque aquí estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Pero cuando la gente viene desde fuera y lo ve, se queda impresionada. Ayer estuvo John Banville. John Banville nunca había estado en la Semana Negra, pero había oído hablar de ella. Cuando lo invité me dijo, sí, por supuesto, voy, si puedo venir, vino. Y cuando anoche lo llevaba al hotel, me dijo, volved a invitarme. O sea, que es un festival que efectivamente deja una huella, que es una huella distinta a lo que puede dejar otro tipo de atractivos turísticos, no sé, sociológicos o económicos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero sí es un sello de distinción que tiene la ciudad y que creo que la dignifica más todavía en el exterior. Vienes hoy ahí con sorpresas bajo el brazo. Sabes, director, que nos estrenamos como biopodcast y además con los dedos vertiginosos de nuestro músico de cabecera, Gonza, que le da ahí fuerte. Dale, Gonza, dale, dale. Ah, no ha ido. Bueno, Gonza le dio. Otra cosa es que fuera a sonar o no, pero ahí estamos. A ver, ese primer día, dale ahí. Pim, pam, pum, bocadillo de atún, toma. Esto lo estamos poniendo para generar un poquitín de tensión aquí sobre las espaldas de Miguel Barrero. Miguel, mira ya tu diestra, tío. Entonces, ¿tú quieres más de mirar a diestra o a siniestra? Yo soy zurdo de verdad, literal. Entonces, o sea, no es que te hayas forzado por motivos ideológicos. Siempre tiendo a la izquierda, ¿no? Vale. Oye, pues tienes ahí una fundina que te animo a abrir. A ver. Dale ahí, Gonza, mientras abrimos funda. Pero no suena esto. A ver. No se oye. Pero te lo vamos a microfonar, aunque sea de manera artesanal. Ahí está. Óscar Gijón, fuerte el aplauso. Dale, Gonza, al bajo mientras microfonamos. Bueno, Miguel Barrero, o sea, es un chaval multidisciplinar, entonces obviamente quería hablarnos un poco de la semana, pero se va a marcar aquí todo un tango. Si nos no va a ser un ritmo de tango, pero voy a hacer lo que pueda, ¿no? Venga, ahí, dale duro. No, voy a contar la historia, ¿no? Porque ¿se oye esto? ¿Se oye la guitarra? A ver. Es que yo no oigo nada. Dale. Siéntate ahí, Óscar, al lado. Así sales un poco en el video podcast. Bueno. Óscar es el muchacho que nos lleva poniendo todo por aquí junto con la gente de Bitfilm. Y entonces, bueno, ahí está. Bueno, Óscar, muy bien. Impresionante ahí. A ver, oímos algo por ahí, a ver. Dale la guitarra, dire. Tenías que haberlo preparado mejor esto, ¿no? Bueno, hombre, a ver. Luego hablamos tú y yo a la salida. No. Este año se cumple el centenario de Ángel González. Como todos sabéis, Ángel González empezó a venir a la Semana Negra, fundó aquí la Velada Poética en el año 97 y en el año 2002 vino junto a Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina trajo en aquella ocasión un tango que había escrito sobre la Semana Negra, que cantó aquí y que solo ha cantado en toda su vida aquí, cuando ha venido a la velada poética, y creo que siempre junto a Ángel González. Entonces, como Ángel no está, Sabina no viene y yo no tengo vergüenza, y ya que estamos, pues podíamos empezar la semana haciendo el ridículo para que se me pierda un poco el respeto. No me parece como que director. hay que hacerlo. Lo importante es participar. No sé si Dale. se oye, pero bueno, voy Se a oye un intentarlo. poquito. Como no habéis pagado entrada, tampoco os voy a estafar nada, y como tampoco esperáis de mi virtuosismos, no pasa nada si lo hago mal. Así que Aquí no hace falta ahí voy. pagar entrada. Cultura libre y popular. Ahora espero acordarme. Carballo y Philip Marlowe, primos hermanos, que malinches tan cine made in aquí, que pinches gachupines tan mexicanos, cuántos republicanos sin pedigrí. Que hubo este tan ilustre de trashumantes, que arciprestes sin fe ni sombra ni luz, que nietos de Sor Juana Inés de Cervantes, que mapas del revés, que caras, que cruz, que noches de callejón sin salida, derroche, Tenampa, patria querida, mi coche vuela en dirección prohibida, rumbo a la Semana Negra que le alegra el corazón a Gijón. Hago otra más y termino, ¿vale? Los Beguín de Beguín cuando se terminan, estilo Loren Bacall dicen que no, que putas son las musas de las esquinas, siempre acaban con otra mejor que yo. Que zócalo en el alma, viva Chabela, Elemental Dear Watson, traduzca usted, Crimen en Maracaibo, nueva novela, de Paco Ignacio Taibo sale este mes. Qué noche de callejón sin salida, derroche, Tenampa, patria perdida, mi coche vuela en dirección prohibida, rumbo a la Semana Negra que le alegra el corazón a Gijón. He hecho lo que he podido. Lo has hecho bien, como esta edición de la semana que ya tenemos arrancada. Damos un fuerte aplauso a nuestro director. Gracias por acompañarnos, por tu simpatía, por tu música y vitalidad. Nos seguimos viendo. Cumpliste como un verderón. Muy bien, ahí está. Uno de los momentos más esperados en el podcast de la edición pasada era el encuentro con la señora directora de La Quemarropa, el diario oficial de la Semana Negra de Gijón. Dos poderes de la comunicación frente a frente, los dos estándares del altavoz de esta semana al exterior. Arantxa Margolles y David Acera frente a frente nuevamente en esta edición de la semana. Bienvenida, directora. Fuerte el aplauso. ¿Cómo estamos aquí hoy? Me cago en la mar. Directora, adelante. Mira Oscar Gijón. Mira qué elegancia hay. Mira qué elegancia. Vamos a ver, Acera, ¿esto pasó? qué es? Esto es un video podcast, tío. Que vengo yo aquí y… Oye, pero ¿viste Gonza? Elegante, buen chaval. Sí, pero esto de venir y encontrarte a En tu el- jefe cantando… En edad de merecer el mozo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. ¿De merecer qué? De merecer Algo bueno, espero. Perdona, de merecer tantas cosas. Ah, Tantas bueno, cosas. bueno. Arantxa Margolles, hemos decidido, de común acuerdo, creo, ¿no?, que contaremos contigo día tras día hasta el domingo, o hasta el sábado, perdón, que es cuando Hasta el acabamos, sábado. para que nos hables un poquito, por un lado, de ese quemarropa de mañana domingo, que viene cargadito de noticias, de reportajes, no del reportaje sobre este podcast, porque todavía no te he escrito el artículo. Todavía no. Pero lo voy a hacer, en algún momento. Pero que nos… no, por aquí no podemos pasar, amigos y amigas. No, que no. Bueno, nada, no, oye, sí, adelante. Somos también un festival desobediente. Es decir, si la chavala dijo que pasaba, pasaba. Fuerte el aplauso para la chavala, por favor.
grande. Lo mejor es quedarse delante también de la cámara como 5 minutitos para ir cagando. De nada, hermana. Sea feliz. Bueno, en todo caso, ¿qué podemos encontrarnos en la quemarropa de mañana? Y sobre todo, ¿qué no nos podemos perder mañana en la Semana Negra de Gijón? Bueno, sobre todo, si quieren estar ustedes seguros, tener sus espaldas seguras, no se pueden perder las crónicas licantrópicas de Jesús Palacios, en las cuales desde el número 1 de la quemarropa se nos informa de que hay un hombre lobo entre nosotros. De momento va con buenas intenciones, pero no lo tengo yo del todo claro. Y Jesús Palacios, día tras día, transcribe los pensamientos de este hombre lobo. Veremos a ver si tiene intención de mordernos o no. Leticia García, con el sobrenombre de Lenca d'Ángel, nos ofrece sus cuentos de la Luna Roja, un asesinato que ocurre en una ciudad muy semejante a esta y en cuyo transcurso de investigación se van a encontrar con personajes más que conocidos. Tú, Acera, de momento no sales porque todavía no cumpliste con tus deberes con el A quemarropa. No, pero lo haré. O sea que si… Sí. Esto es como palo y zanahoria. O sea que si te escribo un artículo, salgo de hombre lobo por ahí. Eso es, palo y zanahoria o tráfico de influencias, bueno, como también, quieras llamarlo. No, hombre, bueno, en este país creo que hablar de tráfico de influencias por un asunto tan sumamente naif y bonito y tal, o sea, es como un chiste todo, ¿no? Es como que está bien visto. Bueno, yo te lo escribo, yo, hombre, luego. Tú me lo escribes, tú me lo escribes. Ya me apetece más escribir. Y vamos a encontrar muchas cosas interesantes, todas las crónicas del día de hoy, si es que me da la vida para hacerlo, porque menuda actividad, menudo pete de las carpas Acera, que yo no tenía prácticamente dónde sentarme. Yo creo que pocas veces vi la Semana Negra tan llena como hoy, y esperemos que siga siendo así durante toda la semana que viene. Y también vamos a tener, por lo más importante y lo que la gente está deseando escuchar, sobre todo después de este momento de venirse arriba con Miguel Barrero a la guitarra, que es el programa de mañana, que es lo importante. Vale, ¿y cuál es el programa de mañana? Bueno, pues lo vais a poder ver en la web de la Semana Negra o también en el A quemarropa, el programa diario. Yo os puedo contar un poco, ya sabéis que tenemos muchísimas actividades, con lo cual no nos da tiempo para hablar de todas y cada una de ellas. Bueno, un resumen, es decir, lo que digas tú, Arantxa Margolles, es ley para nosotros. Bueno, pero lo que yo os recomiendo, bueno, por ejemplo, en la carpa del encuentro, la de toda la vida, como le expliqué yo a un señor… Ahí de enfrente hay que atravesar como 3 o 4 paredes transparentes este año, pero te la llevas por delante y llegas. Sí. Eso es, la que tiene la barra con las cervezas. Venga. Esa es la carpa del encuentro y tiene que ser nuestro objetivo mañana a las 7:30, cuando Alejandro Gallo estará charlando con Petros Markaris, viejo conocido de este festival que hoy… Lo de viejo no estás hablando en ningún momento, estás haciendo ningún tipo de alusión a la edad cronológica de nuestro querido Petros, ¿no? No. Sino que ha vuelto varias veces. Iba a hacerla ahora, pero bueno. Porque me la aprendí el otro día, con 88 años. Está visitándonos a esta Semana Negra que tanto quiere, y va a ser interesantísimo charlar, como os digo, con Alejandro Gallo. A las 9:30 será la segunda parte de Los Años Heridos, la película que presenta Fritz Glockner, nuestro Fritz, hoy en la carpa del encuentro, y que va a tener su continuidad mañana. En el espacio A quemarropa, aquí voy a tirar un poco para casa, David, porque hay 2 presentaciones muy interesantes, Yo con el infinito y ellas, de Isabel Ruiz, y a continuación, a las 8:30 y a continuación a las 9, Vanguardia es una mujer, ese maravilloso libro de Clara de Frutos sobre las mujeres, sobre las sin sombrero que fueron silenciadas en la generación del 27. Y después pues tenemos la carpa de la palabra. A las 6, no se lo pueden perder, Familia, de Alejandro Pedregosa, con la inestimable presencia de David Acera, que viste y calza. ¡Ostras, es verdad! Impresionante. Pues nada, fuerte el aplauso para Arantxa Margolles. Esto, Arantxa, ha sido pues nuestro… Sí, dale. O sea, te hemos traído para tocar. Toca ahí. Oye, que si queréis que cante, yo canto, ¿eh? ¿Qué cantas? Yo canto en la ducha y mal. No, pero puedes dar una jota o algo antes de… Ay, bueno, me lo pensaré. A lo largo de esta semana te diré. Vayamos preparando cortinilla. Esto ha sido Todo al Negro 2030, el videopodcast oficial de la Semana Negra de Gijón, que se despide con música mientras la pinchan y no. Fuerte el aplauso para Gonza, nuestro músico. Fuerte el aplauso para Arantxa Margolles, la gente de Beat Films, Úrsula, impresionante, Javier Fernández, Óscar Gijón. Nos vemos mañana aquí con Match Show en directo a partir de las 7:30 de la tarde. Hasta mañana, chavalada. Todo al negro.